¿Qué pasa cuando dejas de parecer una amenaza? Imagina por un momento que entras en una habitación llena de personas. Algunas te miran, otras apenas levantan la vista. Nadie se pone en guardia. Nadie ajusta su postura. Nadie siente la necesidad de protegerse, de justificarse, de competir. No es porque seas invisible, ni porque carezcas de valor. Es porque no representas una amenaza. Y en ese instante, sin que casi nadie lo note, obtienes una ventaja inmensa, la libertad de observar sin ser observado con recelo, de actuar sin que tus movimientos sean anticipados como peligrosos. De avanzar sin que nadie sienta la necesidad de detenerte. Esta es la esencia del arte de parecer inofensivo mientras ganas ventaja. No se trata de ser débil, ni de fingir sumisión eterna, sino de entender que el poder más efectivo a menudo se ejerce sin que el mundo note que estás ejerciéndolo. La historia humana está llena de figuras cuya influencia creció en la sombra de la subestimación ajena. No eran los más ruidosos, ni los más imponentes, ni los que exigían lealtad a gritos. Eran aquellos cuya presencia no activaba las alarmas del miedo o la envidia. A menudo, sus rivales los ignoraban hasta que ya era demasiado tarde. No porque fueran cobardes, sino porque habían aprendido a desactivar los mecanismos de defensa del entorno con su sola manera de estar en el mundo. Esto no es una táctica menor. Es una forma de inteligencia estratégica profundamente arraigada en la psicología humana y en la lógica del conflicto social. Desde una perspectiva evolutiva, los seres humanos estamos diseñados para detectar amenazas. Nuestros antepasados sobrevivieron porque podían identificar rápidamente quién o qué podía hacerles daño. Ese mismo instinto opera hoy, aunque ya no vivamos en la sabana. Nuestra atención se dirige instintivamente hacia lo que percibimos como dominante, agresivo, impredecible o competitivo. Pero lo que no activa ese radar, lo que parece suave, tranquilo, cooperativo, incluso ingenuo, tiende a quedar fuera del campo de vigilancia. Y en ese espacio de ceguera ajena hay una oportunidad única. No de traicionar, no de atacar, sino de posicionarse, de influir, de construir sin resistencia innecesaria. Este fenómeno no es nuevo, pero ha sido sistemáticamente ignorado por quienes confunden el poder con el espectáculo. En la tradición maquiavélica, por ejemplo, se entiende con claridad que la percepción es tan importante como la realidad. No basta con tener poder, hay que saber cuándo mostrarlo y cuándo disimularlo. El príncipe ideal no es aquel que siempre impone su voluntad con fuerza, sino el que sabe cuándo aparentar debilidad para lograr fines más profundos. Maquiavelo no hablaba de moralidad, sino de eficacia. Y la eficacia muchas veces exige no parecer una amenaza, al menos hasta que la ventaja sea irreversible. La psicología moderna refuerza esta intuición antigua. Numerosos estudios han demostrado que tendemos a subestimar a quienes no exhiben señales claras de dominancia, voz baja, gestos contenidos, mirada no confrontacional, ausencia de interrupciones o imposiciones verbales. Esto no significa que esas personas carezcan de agencia, al contrario, muchas veces han elegido deliberadamente no activar las defensas ajenas porque saben que hacerlo limitaría su capacidad de influencia. En entornos competitivos, ya sea en una junta directiva, en una negociación diplomática o incluso en una dinámica social cotidiana, quien se percibe como no amenazante obtiene acceso privilegiado a información, alianzas y oportunidades que se niegan a los que parecen ambiciosos o peligrosos. Considera el caso de figuras históricas como Julio César en sus primeros años políticos, o incluso de líderes empresariales contemporáneos que construyeron imperios mientras eran descartados como irrelevantes por sus competidores más ruidosos. No actuaban desde la debilidad, sino desde una estrategia consciente de apariencia. Sabían que el mundo reacciona con hostilidad ante lo que no puede controlar, pero se relaja ante lo que cree haber comprendido y catalogado como inofensivo. Y en esa relajación se abre una brecha. Una brecha que no se aprovecha con violencia, sino con paciencia, observación y acción medida. Claro está, hay un límite delicado entre parecer inofensivo y ser percibido como irrelevante. El arte no consiste en desaparecer, sino en controlar la narrativa que otros construyen sobre ti. No se trata de suprimir tu voluntad, sino de enmascararla lo suficiente como para que no sea interceptada antes de tiempo. Este equilibrio exige una comprensión profunda tanto de la psicología humana como de las dinámicas de poder en juego.
Requiere saber cuándo mostrar suficiente para ser tenido en cuenta, pero no tanto como para ser considerado una amenaza. El filósofo Baruch Spinoza escribió que el hombre libre no piensa en la muerte, sino en la vida. Podríamos añadir que el estratega libre no piensa en imponerse, sino en posicionarse. Y una de las formas más sutiles de posicionamiento es aquella que no despierta resistencia. Porque cuando otros están ocupados midiendo fuerzas entre sí, tú estás recogiendo las piezas que ellos dejan caer en su distracción. No por astucia maliciosa, sino por lucidez estratégica. Así, el arte de parecer inofensivo no es una farsa moral, ni un acto de cobardía. Es una forma de inteligencia social refinada. Es reconocer que el mundo reacciona más a las señales que a las intenciones reales, y que, por tanto, uno puede elegir conscientemente qué señales emitir. No para engañar de forma destructiva, sino para navegar con mayor libertad en un entorno que castiga la visibilidad amenazante. En una era de sobreexposición constante, en la que todos sienten la presión de demostrar su valor de forma inmediata y ruidosa, la capacidad de parecer inofensivo mientras trabajas en silencio puede ser la ventaja más subestimada y más poderosa de todas. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema y descubrir cómo la percepción humana puede ser dirigida sin que nadie se dé cuenta, suscríbete al canal, así estarías apoyando mucho este contenido. La psicología de la invisibilidad social, ¿cómo desactivar las alarmas ajenas? La verdadera ventaja no siempre reside en lo que haces, sino en lo que los demás dejan de hacer contigo. Cuando logras que el entorno humano suspenda sus mecanismos defensivos, no por error, sino por diseño, te conviertes en un observador privilegiado en un escenario que cree estar actuando sin testigos. Esta condición, la de la invisibilidad social, no es la ausencia de presencia, sino la ausencia de amenaza percibida. Y es en ese espacio psicológico, tan frágil como potente, donde se teje el arte de parecer inofensivo mientras ganas ventaja. La mente humana, por razones profundamente arraigadas en nuestra historia evolutiva, está programada para priorizar amenazas. No puede hacerlo de otra manera. Si cada estímulo visual, auditivo o social tuviera el mismo peso en nuestra atención, colapsaríamos bajo el peso de la sobreinformación. Por eso, nuestro cerebro filtra constantemente lo que considera relevante, lo que podría dañarnos, desestabilizarnos o desplazarnos de nuestra posición. Cualquier persona, objeto o situación que no active ese filtro de amenaza tiende a desvanecerse en el fondo del paisaje perceptual. No desaparece del todo, pero deja de ser vigilado con rigor. Y es exactamente ahí donde reside la oportunidad estratégica más sutil y efectiva. Este fenómeno tiene nombre en la psicología cognitiva, se llama atención selectiva. Es la capacidad del cerebro para enfocarse en un subconjunto limitado de información mientras ignora el resto. Pero lo crucial no es solo lo que elegimos ver, sino lo que el otro decide que no vale la pena vigilar. Si tú, por tus gestos, tono, vocabulario, postura o incluso tu ritmo de respiración, no generas señales de competencia o dominio, tu presencia se categoriza como segura. Y lo seguro, en términos evolutivos y sociales, rara vez es objeto de escrutinio. Nadie dedica recursos mentales a vigilar a quien no representa un riesgo. Nadie interpreta con suspicacia las palabras de alguien que no parece querer nada que ellos posean. Esto no es una teoría abstracta. Se ha documentado en múltiples estudios sobre percepción interpersonal. Uno de los hallazgos más consistentes es que las personas con expresividad emocional baja, voz suave, movimientos lentos y mirada no fija tienden a ser percibidas como menos dominantes y, por tanto, menos amenazantes. Esto no implica que carezcan de determinación o claridad, sino que han internalizado, consciente o inconscientemente, un código conductual que desactiva las alarmas del otro. En contextos de negociación, por ejemplo, los individuos que evitan el lenguaje confrontacional y no exhiben señales de urgencia suelen obtener concesiones mayores, no porque sean más persuasivos en el sentido tradicional, sino porque sus interlocutores bajan la guardia y revelan más de lo que deberían. Pero hay un punto aún más profundo. La invisibilidad social no solo evita la vigilancia, también genera una forma inadvertida de confianza. Cuando alguien no te percibe como rival, tiende a proyectarte cualidades positivas por defecto, cooperación, lealtad, inocencia. Este fenómeno, conocido como sesgo de ingenuidad atribuida,
es especialmente fuerte en entornos donde la competencia es alta y la desconfianza generalizada. En esos escenarios, quien no parece jugar el mismo juego se convierte, paradójicamente, en un oasis de credibilidad. Y esa credibilidad, aunque basada en una suposición errónea, puede abrir puertas que permanecen cerradas incluso para los más brillantes o preparados. Aquí es donde la estrategia se vuelve filosófica. Porque la pregunta ya no es solo cómo parecer inofensivo, sino qué tipo de inofensividad elijo proyectar. No todos los silencios son iguales. No todas las sonrisas significan lo mismo. El arte reside en calibrar con precisión el tipo de apariencia que no solo evita la hostilidad, sino que invita a la apertura. No se trata de disfrazarse de cordero para atacar como lobo, sino de adoptar una postura que permita el acceso sin generar alarma. Y esto exige una comprensión fina de los códigos sociales propios del entorno en el que uno se mueve. Considera, por ejemplo, el lenguaje corporal. Un gesto tan simple como mantener las palmas visibles y relajadas, evitar movimientos bruscos o inclinar ligeramente la cabeza al escuchar. Puede transmitir una ausencia de intención agresiva tan convincente que supera incluso las palabras. La neurociencia ha demostrado que ciertas posturas activan espejos neuronales en el observador que le hacen sentir empatía o seguridad, no por elección racional, sino por resonancia fisiológica directa. Esto no es manipulación en el sentido vulgar, es una forma de comunicación no verbal tan antigua como la especie humana. Y aquellos que la dominan, no para engañar, sino para facilitar la interacción sin fricción innecesaria, obtienen una ventaja casi imperceptible, pero profundamente real. Sin embargo, esta estrategia no es infalible. La invisibilidad tiene su contraparte, el riesgo de ser ignorado por completo, incluso cuando tienes algo valioso que aportar. Aquí entra en juego la distinción crucial entre ser inofensivo y parecerlo. Ser inofensivo es una condición pasiva, una falta de capacidad o intención de influir. Parecerlo, en cambio, es una elección activa, un acto de control sobre la narrativa ajena. El primero te deja a merced del entorno, el segundo te otorga libertad dentro de él. La gran diferencia radica en la intención subyacente. No se trata de reprimir tu voluntad, sino de enmascararla hasta el momento preciso en que revelarla te otorgue más de lo que ocultarla te ha dado. Esta distinción fue capturada con agudeza por Baruch Spinoza cuando escribió sobre el conatus, el esfuerzo inherente de cada ser por perseverar en su ser. Según Spinoza, no hay virtud en la autodestrucción ni en la supresión radical de los deseos. La verdadera sabiduría consiste en actuar conforme a la razón para aumentar nuestro poder de actuar. Y parte de ese poder radica en saber cuándo actuar de forma visible y cuándo hacerlo en la sombra de la inofensividad aparente. Porque aumentar tu capacidad de acción no siempre requiere anunciarlo, a veces, basta con no ser impedido. Imagina un escenario cotidiano, una reunión de equipo en la que todos compiten por la atención del líder. Las voces se elevan, las ideas se interrumpen, las posturas se vuelven rígidas. En medio de ese caos, una persona permanece en silencio, asiente con calma, formula preguntas precisas sin tono de desafío. No se impone. No exige. Pero al final, cuando se toma la decisión, es su visión la que prevalece. ¿Por qué? Porque mientras los demás se gastaban en demostrar su valor, él se dedicaba a observar, a comprender los intereses reales de cada actor, a identificar las grietas en los argumentos ajenos. Y lo hizo sin que nadie lo viera como una amenaza, porque nunca activó el mecanismo de defensa colectivo. Su inofensividad fue su blindaje y su arma. Este patrón se repite en niveles macro y micro, en la política internacional, en las relaciones personales, en los mercados financieros. Quien comprende que el poder no siempre se ejerce desde el frente, sino desde los márgenes del campo de visión ajeno, obtiene una ventaja estructural. No porque controle a los demás, sino porque los deja actuar como si no existieras, mientras tú recolectas lo que ellos descuidan. Y sin embargo, hay un peligro inherente a esta estrategia, la autopercepción. El que se acostumbra a parecer inofensivo corre el riesgo de empezar a creer que lo es. La máscara, si se usa demasiado tiempo sin conciencia, puede convertirse en rostro. Por eso, el verdadero maestro de este arte no se pierde en la apariencia, la usa como herramienta, no como identidad. Mantiene una claridad interna inquebrantable sobre sus intenciones, sus límites y sus objetivos.
La inofensividad es un disfraz táctico, no un destino existencial. Así, la psicología de la invisibilidad social no es una lección de sumisión, sino de precisión. Es entender que en un mundo saturado de ruido y confrontación, la quietud calculada puede ser la forma más efectiva de avanzar. Y que, a menudo, lo que no se ve, es lo que más influye. Imagínate poder dominar todos estos recursos invisibles del poder: el silencio, la mirada contenida, la ausencia calculada. Suscríbete al canal para que puedas seguir aprendiendo más. El arte del silencio estratégico, cuando callar es dominar. El silencio no es ausencia. Es una forma de lenguaje tan compleja como cualquier discurso, y en muchos casos, más efectiva. En un mundo obsesionado con la expresión constante, con llenar cada pausa, con validar cada pensamiento, con demostrar presencia a través del ruido, el silencio se ha convertido en un recurso estratégico de valor incalculable. Pero no cualquier silencio. No el silencio de la indecisión, ni el de la sumisión, ni el del miedo. Hablamos del silencio calculado, del silencio que elige no revelar, no porque no tenga que decir, sino porque sabe que hablar en ese momento equivaldría a entregar ventaja. Este es el arte del silencio estratégico, el dominio de lo no dicho como forma de control sobre el flujo de la interacción humana. Desde la antigua Grecia, los filósofos entendieron el poder de la retención. Sócrates, con su famosa ironía, no imponía sabiduría, sino que guiaba a sus interlocutores a descubrir sus propias contradicciones mediante preguntas. Su silencio ante las respuestas erróneas, su mera presencia atenta, sin corrección inmediata, generaba una incomodidad tan intensa que muchos terminaban por cuestionar sus propias creencias sin que él hubiera emitido juicio alguno. El silencio socrático no era pasividad, era una trampa intelectual disfrazada de humildad. Y en esa trampa, florecía la lucidez ajena, bajo la dirección invisible de quien sabía callar con intención. Hoy, en una era de sobrecomunicación digital, esta habilidad es más rara y más poderosa que nunca. Las redes sociales, los mensajes instantáneos, los podcasts, los reels, los streams, todo exige una respuesta, una opinión, una reacción inmediata. El que no se pronuncia es visto como ausente, como indiferente, o peor, como carente de opinión. Pero el estratega moderno entiende que, precisamente por eso, el silencio se ha convertido en una de las formas más subversivas de influencia. Porque mientras todos se apresuran a tomar posición, a definirse, a exponer sus límites y sus debilidades en cada publicación, el que calla conserva la ambigüedad. Y la ambigüedad, en el plano del poder, es un escudo y una espada al mismo tiempo. Psicológicamente, el silencio estratégico opera en dos frentes simultáneos. Primero, desestabiliza al interlocutor. El ser humano tiene una aversión profunda a la incertidumbre. Cuando alguien no responde como se espera, cuando no defiende, no se justifica, no reacciona, el cerebro del otro entra en un estado de alerta cognitiva. Empieza a llenar el vacío con suposiciones, con escenarios, con miedos. ¿Está enfadado? ¿Tiene información que yo no tengo? ¿Está esperando el momento preciso para actuar? Esta inquietud, generada por la simple ausencia de respuesta, puede ser más perturbadora que cualquier acusación directa. Segundo, el silencio estratégico permite al que lo practica observar con claridad. Mientras los demás están ocupados defendiendo sus posturas, buscando aprobación o anticipando reacciones, el silencioso recoge datos. Escucha no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice, y que se omite deliberadamente. Aprende los patrones emocionales de sus interlocutores, sus puntos ciegos, sus motivaciones ocultas. Y lo hace sin revelar los suyos. En este sentido, el silencio no es una retirada, es una forma de espionaje ético, una recolección de inteligencia en tiempo real. La historia está llena de ejemplos en los que el silencio decidió el curso de los acontecimientos. Julio César, antes de cruzar el Rubicón, no anunció sus intenciones. Se mantuvo deliberadamente ambiguo, incluso ante sus aliados más cercanos. Mientras sus rivales discutían, conspiraban y se dividían entre sí, él observaba, esperaba y preparaba. Su silencio no era indecisión, era una forma de concentrar el poder sin despertar alianzas defensivas a tiempo.
En el siglo XX, figuras como Dwight D. Eisenhower o Angela Merkel utilizaron el silencio como herramienta diplomática, responder con pausas largas, con frases neutras, con ausencia de reacción ante provocaciones calculadas. Sus adversarios, acostumbrados a la confrontación explícita, interpretaban ese silencio como debilidad hasta que era demasiado tarde. Pero el silencio estratégico no se limita a los grandes escenarios políticos. Se manifiesta en la vida cotidiana de formas sutiles y profundas. En una negociación laboral, por ejemplo, quien responde de inmediato a una oferta suele revelar ansiedad o necesidad. Quien toma su tiempo, quien calla, incluso por unos segundos, transmite control. En una discusión interpersonal, el que no se defiende ante un ataque emocional a menudo desarma al agresor, no por sumisión, sino porque rompe el guión esperado. El agresor cuenta con la resistencia como parte del juego, sin ella, su energía se disipa en el vacío. Claro está, el silencio mal calibrado puede convertirse en su propia trampa. Si se prolonga demasiado, si se vuelve patrón sin intención, puede ser interpretado como evasión, indiferencia o incluso hostilidad pasiva. El arte no consiste en callar siempre, sino en saber cuándo el silencio agrega valor y cuándo lo resta. Requiere una lectura precisa del contexto, del temperamento del otro, del momento estratégico. El verdadero maestro del silencio no lo usa como refugio, sino como arma selectiva. No para huir, sino para posicionarse. Desde una perspectiva filosófica, este enfoque desafía la idea romántica de la autenticidad total. La cultura contemporánea nos ha enseñado que ser auténtico significa expresar cada pensamiento, cada emoción, sin filtro. Pero esta noción, por noble que parezca, ignora una verdad incómoda: la transparencia absoluta rara vez es virtuosa en entornos complejos. A menudo, es ingenuidad disfrazada de integridad. Nietzsche lo comprendió con claridad cuando escribió que todo lo profundo ama la máscara. No porque lo profundo quiera engañar, sino porque sabe que su profundidad sería malinterpretada, distorsionada o destruida si se expusiera sin mediación. El silencio, en este sentido, es una forma de respeto hacia la propia complejidad, protegerla del simplismo ajeno. Y aquí radica la paradoja más fascinante del silencio estratégico: cuanto más dominas el arte de callar, más controlas el ritmo de la interacción. Porque en una conversación, quien decide cuándo hablar, cuánto decir y qué omitir es quien dirige el flujo de poder. El resto reacciona. El resto se adapta. El resto interpreta. Y en esa dinámica asimétrica, el silencioso no solo gana ventaja, redefine el terreno del juego sin que nadie note que las reglas han cambiado. Imagínate poder dominar todos estos recursos invisibles del poder: el silencio, la mirada contenida, la ausencia calculada. Suscríbete al canal para que puedas seguir aprendiendo más. El disfraz de la humildad, como la modestia, puede ser una máscara de dominio. La humildad es una de esas virtudes que la sociedad celebra sin cuestionar. Se la elogia en líderes, se la exige en discursos de agradecimiento, se la invoca como antídoto contra la arrogancia. Pero rara vez se le interroga: ¿qué función real cumple la humildad en el entramado del poder? ¿Es siempre un signo de integridad moral, o puede convertirse, en manos astutas, en una herramienta de influencia tan efectiva como cualquier táctica de confrontación? La respuesta, incómoda pero clara, es que la humildad, especialmente cuando es performativa, no espontánea, puede ser uno de los disfraces más útiles del dominio estratégico. No porque implique debilidad, sino porque desarma al otro mientras uno avanza sin resistencia. La paradoja comienza en la percepción. El ser humano, al igual que hace con la inofensividad y el silencio, interpreta la humildad como una señal de no amenaza. Quien se describe a sí mismo como limitado, afortunado o simplemente en aprendizaje activa en los demás una respuesta emocional específica: empatía, simpatía, incluso condescendencia. Esto no es un defecto moral del observador, sino un mecanismo social profundamente arraigado. En grupos humanos, desde las tribus ancestrales hasta las corporaciones modernas, la modestia ha sido leída como una señal de cooperación, de lealtad al colectivo, de ausencia de ambición desmedida. Y en entornos donde la competencia genera desconfianza, esa señal se convierte en un pasaporte de acceso. Desde una perspectiva maquiavélica, esta dinámica es de una utilidad inmensa. Nicolás Maquiavelo, lejos de condenar la hipocresía, la analizaba como una herramienta política inevitable.
En El Príncipe, escribió que es muy necesario parecer misericordioso, leal, humano, íntegro, religioso, aunque el gobernante no lo sea en todo momento. La clave está en la palabra parecer. No se trata de ser humilde en esencia, sino de cultivar la apariencia de humildad cuando esa apariencia sirve a un propósito mayor. Porque la humildad expresada en el momento adecuado no reduce el poder, lo amplifica. Hace que los demás bajen la guardia, compartan información, otorguen confianza y, en última instancia, deleguen autoridad sin percibir que están cediendo control. Psicológicamente, esto se relaciona con lo que los investigadores llaman el efecto halo inverso. Normalmente, el efecto halo describe como una cualidad positiva, como la belleza o el carisma, hace que atribuyamos otras virtudes a una persona, incluso sin evidencia. Pero en el caso de la humildad, ocurre algo más sutil, su ausencia genera sospecha inmediata. Un individuo que nunca se autocritica, que siempre reclama mérito, que nunca reconoce error, es percibido como peligroso, incluso si sus logros son reales. En cambio, quien muestra modestia, aunque sea selectiva y calculada, se vuelve más creíble, más cercano, más digno de apoyo. No importa si esa modestia es genuina o estratégica, lo que importa es que produce un efecto real en la conducta ajena. Y es aquí donde entra en juego la distinción crítica. La humildad como táctica no es lo mismo que la humildad como identidad. El primero es un acto consciente de gestión de percepciones, el segundo, una postura existencial. El estratega no necesita creer que es inferior para actuar como si lo fuera en ciertos contextos. No se trata de negar el propio valor, sino de ocultarlo estratégicamente. Porque en muchos entornos, especialmente aquellos marcados por la envidia o la inseguridad colectiva, exhibir logros de forma directa desata reacciones defensivas. En cambio, enmarcarlos como fruto del azar, del equipo o de la suerte invita a la admiración sin generar resentimiento. Considera el caso de líderes empresariales que, al recibir un premio o cerrar una gran adquisición, enfatizan no su genio, sino la suerte, el esfuerzo colectivo o incluso los errores previos. Esto no es necesariamente falsedad, puede ser parte de su estilo. Pero el efecto es el mismo, se presentan como accesibles, humanos, no como figuras amenazantes cuyo éxito es inalcanzable. Y en esa narrativa, los demás se sienten cómodos siguiéndolos, incluso cuando están siendo conducidos hacia objetivos que benefician principalmente al líder. La humildad, en este sentido, no es un renunciamiento al poder, sino un método para ejercerlo con menor fricción. Incluso en la filosofía moral, esta tensión ha sido reconocida. Immanuel Kant, por ejemplo, defendía que una acción solo tiene valor moral si se realiza por deber, no por interés. Según su ética, si alguien actúa con humildad para obtener ventaja, esa acción carece de valor moral. Pero una lectura más amplia y más realista sugiere que el valor de una acción no depende solo de la intención, sino también de sus consecuencias. ¿Es inmoral parecer humilde si eso evita conflictos innecesarios, fomenta la colaboración o protege un proyecto valioso de la envidia destructiva? La respuesta no es tan simple. Y es precisamente esa ambigüedad la que permite al estratega navegar entre ética y eficacia sin quedar atrapado en dogmas. En la vida cotidiana, el disfraz de la humildad se manifiesta de formas sutiles pero poderosas. Es el colega que, antes de proponer una idea brillante, dice esto quizá no tenga mucho sentido, pero... Es el candidato a un puesto que, en lugar de enumerar sus logros, habla de lo que aún quiere aprender. Es el artista que, tras un éxito rotundo, insiste en que fue el momento adecuado, no el mérito propio. En todos estos casos, la humildad no reduce su influencia, la multiplica. Porque desactiva la competencia emocional que suele acompañar al reconocimiento. Nadie siente la necesidad de rebajar a quien ya se ha rebajado, aunque sea teatralmente. Pero hay un riesgo inherente a esta estrategia, la sobreexposición del disfraz. Si la humildad se vuelve repetitiva, predecible o excesiva, puede generar el efecto contrario, sospecha, ridiculez o incluso desprecio. El público humano es más perceptivo de lo que parece. Puede tolerar una modestia ocasional, pero detecta rápidamente la falsa autodescalificación si se vuelve un patrón constante. El arte, entonces, radica en la dosis y el timing. La humildad estratégica debe ser intermitente, contextual, y siempre respaldada por una competencia real que eventualmente se revele.
Porque sin sustancia debajo del disfraz, la máscara se vuelve hueca y se desmorona por su propio peso. La verdadera maestría consiste en alternar entre la modestia y la afirmación con naturalidad, de modo que la humildad no parezca una táctica, sino una faceta auténtica, aunque selectiva, del carácter. Y en esa alternancia, se construye una reputación que combina accesibilidad con autoridad, cercanía con respeto, suavidad con solidez. No es contradicción, es complejidad bien gestionada. Porque al final, el mundo no recompensa solo al más fuerte, ni al más inteligente, sino al que sabe moverse entre las expectativas ajenas sin romperlas bruscamente. Y en esa danza social, la humildad, incluso cuando es disfraz, puede ser la máscara que te permite avanzar sin que nadie note que ya estás al frente. La paciencia como arma, el tiempo como aliado del que no parece amenazar. En un mundo acelerado, donde la inmediatez se confunde con la eficacia y la impaciencia se disfraza de urgencia estratégica, la verdadera ventaja a menudo pertenece a quien sabe esperar. No a quien espera pasivamente, resignado o paralizado, sino a quien espera activamente, observando, preparándose, posicionándose en silencio, sin que el entorno note que está acumulando poder. Esta forma de paciencia no es una virtud contemplativa, es una táctica deliberada. Y es, paradójicamente, una de las expresiones más agresivas del control estratégico, la capacidad de dominar el tiempo mientras los demás se consumen en la ansiedad del presente. La impaciencia, desde una perspectiva psicológica y estratégica, es una señal de debilidad. Revela necesidad, inseguridad, dependencia del resultado inmediato. Quien actúa con prisa entrega información valiosa sin querer, muestra sus prioridades, expone sus límites y permite que otros anticipen sus movimientos. En cambio, quien actúa con calma, sin aparente urgencia, proyecta una sensación de control interno que desestabiliza a los rivales. Porque cuando alguien no necesita ganar ya, se vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad, cuando está respaldada por coherencia interna, es una de las fuentes más potentes de influencia silenciosa. El arte de parecer inofensivo mientras ganas ventaja se perfecciona en la dimensión temporal. Mientras los demás compiten por el reconocimiento inmediato, por la victoria visible, por la validación pública, tú eliges construir sin ruido. Y lo haces sabiendo que el tiempo, si se maneja con disciplina, se convierte en un aliado que multiplica el valor de cada acción medida. No necesitas anunciar tus movimientos porque, cuando finalmente los reveles, ya no habrá forma de detenerte. El daño, o mejor dicho, la ventaja, ya estará hecho. Y lo más perturbador para tus competidores no será que hayas ganado, sino que ni siquiera supieron que estabas jugando. Esta estrategia tiene raíces profundas en la filosofía estoica. Los estoicos no veían la paciencia como resignación, sino como expresión suprema de la razón. Marco Aurelio escribió que la vida es lo que haces de ella en este momento, pero también que el universo es cambio, nuestra vida, lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Ambas ideas convergen en una verdad estratégica: el control no reside en forzar los eventos, sino en moldear tu respuesta a ellos. Y en esa respuesta medida, contenida, sin reacción impulsiva, se forja la verdadera libertad. Porque quien domina su reacción domina su destino, incluso en medio del caos ajeno. En el plano práctico, la paciencia estratégica se manifiesta como una forma de resistencia al ruido. Mientras los demás reaccionan a cada provocación, a cada rumor, a cada cambio de opinión colectiva, tú eliges no participar en batallas que no sirven a tu propósito a largo plazo. Esto no es evasión, es selección rigurosa de los frentes de acción. Y en esa selección se conservan recursos emocionales, cognitivos, sociales, que otros dilapidan en gestos simbólicos sin consecuencia real. La paciencia, en este sentido, es una forma de economía del poder, gastar solo cuando el retorno está asegurado, no cuando la emoción exige una respuesta. Históricamente, los grandes estrategas han sido, ante todo, maestros del tiempo. Sun Tzu enseñaba que la victoria suprema es aquella que se logra sin combate, y eso solo es posible si se permite que el enemigo se debilite por sí mismo. Karl von Clausewitz, en su análisis de la guerra, señalaba que la fricción, la acumulación de pequeños errores, tensiones y fatigas, destruye más ejércitos que las batallas mismas.
Y en el ámbito civil, figuras como Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión sin perder de vista su objetivo político, o Warren Buffett, cuya fortuna se construyó no con movimientos espectaculares, sino con decisiones mantenidas durante décadas, ejemplifican cómo la paciencia prolongada se convierte en una forma de poder casi inalcanzable. Pero la paciencia estratégica no es exclusiva de los grandes líderes. Se aplica en la vida cotidiana con igual eficacia. Es el profesional que no compite por el aplauso inmediato en cada reunión, sino que construye una reputación de solidez a través de resultados consistentes. Es el creador que no publica cada idea en cuanto le surge, sino que espera el momento en que su mensaje tendrá mayor resonancia. Es el negociador que no cede ante la presión temporal, sabiendo que quien necesita cerrar ya ha perdido la ventaja. En todos estos casos, la paciencia no es pasividad, es una forma de resistencia activa contra la tiranía de la hora. Aquí surge una provocación filosófica difícil de ignorar, y si la verdadera ambición no es hacer mucho en poco tiempo, sino lograr lo esencial sin necesidad de demostrar que estás lográndolo. En una cultura obsesionada con la visibilidad, con el hustle, con la productividad constante, elegir esperar, especialmente cuando no se entiende por qué lo haces, puede parecer una forma de derrota. Pero desde una perspectiva estratégica, es la única forma de evitar ser absorbido por las dinámicas reactivas del entorno. Porque mientras reaccionas, no diriges. Mientras compites por atención, no construyes influencia real. Mientras te apresuras, revelas tus cartas. Nietzsche, en su crítica a la moral del rebaño, describió al último hombre como aquel que busca comodidad, seguridad y ausencia de riesgo. Pero hay una lectura alternativa, más sutil. ¿Qué pasa si esa apariencia de conformismo, de falta de ambición, es en realidad una máscara? ¿Qué si el que parece conformarse con poco está, en realidad, jugando un juego más largo que sus rivales ni siquiera imaginan? La paciencia, en este sentido, puede ser la forma más refinada del desprecio al presente, una apuesta silenciosa por un futuro que solo tú estás preparado para habitar. Claro está, la paciencia mal entendida se convierte en parálisis. La línea entre esperar con propósito y postergar por miedo es delgada y exige una autovigilancia constante. El estratega paciente no se detiene, retrasa. No evita el conflicto, elige cuándo y dónde entablarlo. No carece de urgencia, la canaliza. Y esa distinción es la que separa al que realmente domina el tiempo del que simplemente lo desperdicia en la ilusión de la preparación eterna. Al final, la paciencia como arma funciona porque explota una debilidad universal, la incapacidad humana de tolerar la incertidumbre prolongada. Mientras tú aguardas con claridad interna, los demás se agotan imaginando tus intenciones, cuestionando su propia posición, cometiendo errores por ansiedad. Y cuando finalmente actúas, no lo haces desde la necesidad, sino desde la plenitud de una ventaja ya consolidada. No hay confrontación, porque no hay resistencia. El terreno ya está ganado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema y descubrir cómo transformar la paciencia en una forma de dominio invisible, suscríbete al canal, así estarías apoyando mucho este contenido. La ética del disimulo, ¿puede lo inofensivo ser una forma de responsabilidad? Hasta ahora, hemos explorado cómo parecer inofensivo puede ser una ventaja táctica, un recurso psicológico, una máscara estratégica. Pero inevitablemente surge una pregunta que no se puede eludir: ¿es ético disimular? ¿Puede el arte de ocultar la propia intención, de proyectar una apariencia que no coincide plenamente con la realidad interna, considerarse algo más que una forma refinada de engaño? La respuesta no es simple, y precisamente por eso merece ser examinada sin dogmatismos, sin caer en la condena moral fácil ni en la justificación cínica. Porque en el cruce entre ética y estrategia, entre transparencia y prudencia, reside una de las tensiones más profundas de la vida social adulta. La tradición kantiana, por ejemplo, rechazaría sin titubeos cualquier forma de disimulo. Para Immanuel Kant, la mentira, incluso la más benigna, corrompe el tejido mismo de la racionalidad humana. Actuar con apariencia de inofensividad mientras persigues una ventaja oculta sería, desde esta perspectiva, una violación del deber moral de tratar a los demás como fines en sí mismos, no como medios. La honestidad no admite excepciones, porque la razón moral exige universalidad. Si todos disimularan, la confianza se desintegraría, y con ella, la posibilidad misma de la comunidad humana.
Pero la visión maquiavélica, por otro lado, no solo acepta el disimulo, sino que lo considera una necesidad política. Para Nicolás Maquiavelo, el gobernante que se guía únicamente por la moral abstracta está condenado al fracaso. En un mundo donde los demás no actúan con virtud constante, adherirse rígidamente a la transparencia es una forma de ingenuidad peligrosa. El príncipe debe saber ser león y ser zorro, usar la fuerza cuando sea necesario, pero también el engaño cuando la situación lo exija. Y en este marco, parecer inofensivo no es una traición a la verdad, sino una forma de responsabilidad realista, proteger un proyecto, una comunidad o una visión frente a quienes actuarían sin escrúpulos para destruirla. Entre estos dos polos, el imperativo categórico y la razón de Estado, existe un territorio intermedio, más sutil y tal vez más humano. Porque la vida no se desarrolla en laboratorios éticos, sino en entornos complejos donde la información es asimétrica, los intereses están en conflicto y la transparencia total a menudo genera daño innecesario. Aquí, el disimulo no surge del deseo de manipular, sino de la necesidad de preservar. Preservar una relación, un equilibrio, una oportunidad o incluso la propia integridad psicológica. La psicología moderna respalda esta intuición. Sabemos que la autoexpresión constante, el imperativo contemporáneo de ser auténtico en todo momento, puede ser tanto una liberación como una carga. En muchos contextos, revelar cada pensamiento, cada intención, cada deseo, no fortalece la conexión humana, sino que la desestabiliza. Porque la verdad no siempre es útil y la sinceridad no siempre es sabia. A veces, callar no es mentir, es respetar los límites del otro o del momento. A veces, parecer inofensivo no es traicionar tu esencia, sino evitar un conflicto que no conduciría a nada valioso. El filósofo Baruch Spinoza ofrece una perspectiva iluminadora en este debate. Para Spinoza, la ética no es una cuestión de deberes impuestos desde fuera, sino de comprensión racional de lo que aumenta o disminuye nuestro poder de actuar. Lo bueno no es lo moralmente puro, sino lo que contribuye a nuestra perseverancia en la existencia. Desde esta óptica, el disimulo no es inmoral en sí mismo, su valor depende de sus efectos. Si parecer inofensivo me permite evitar una enemistad destructiva, preservar un proyecto valioso o actuar con mayor libertad en un entorno hostil, entonces esa apariencia no es una traición a la razón, sino una expresión de ella. La virtud, para Spinoza, es la potencia de existir plenamente, y a veces, esa potencia requiere no ser visto del todo. Además, hay que cuestionar la idealización romántica de la autenticidad total. La cultura actual, en su obsesión por la transparencia, ha elevado la verdad personal a la categoría de imperativo moral. Pero esta exaltación ignora una realidad incómoda: el yo no es una entidad fija que debe expresarse sin filtro, sino un conjunto fluido de impulsos, intenciones, estrategias y emociones que cambian según el contexto. Pretender que uno debe ser siempre el mismo, en todo momento y ante todos, no es autenticidad, es rigidez. Y en entornos complejos, la rigidez es una debilidad estratégica. El disimulo, cuando se practica con conciencia, no es una negación del yo, sino una forma de gestión del yo en relación con los demás. Es reconocer que la interacción humana no es un monólogo, sino un diálogo en el que las señales que emitimos tienen consecuencias reales. Y si esas señales pueden ser calibradas para evitar daño, facilitar la cooperación o proteger un propósito mayor, entonces su uso no es inmoral, sino profundamente humano. Incluso la violencia simbólica de la transparencia obligatoria merece atención. En muchos entornos, laborales, sociales, incluso íntimos, se exige una apertura constante como prueba de lealtad o integridad. Quien no revela todo es visto con sospecha. Pero esta expectativa, bajo la apariencia de honestidad, ejerce una presión coercitiva, obliga a exponerse sin garantía de reciprocidad, sin control sobre cómo se usará esa información. En ese contexto, el derecho a disimular, a guardar silencio, a aparecer inofensivo, a no revelar intenciones, no es una estrategia de dominio, sino un acto de autodefensa psicológica y social. Esto no justifica el engaño destructivo, la manipulación predatoria o la traición calculada. Pero sí legitima una forma de prudencia que no merece ser condenada moralmente. Porque la ética no puede ignorar las condiciones reales en las que los seres humanos interactúan.
Y en esas condiciones, a menudo imperfectas, conflictivas y cargadas de riesgo, el arte de parecer inofensivo puede ser menos una traición a la verdad y más una forma de responsabilidad madura. La responsabilidad de no provocar daño innecesario, de no entregar ventaja en vano, de actuar con eficacia sin sacrificar por completo la propia integridad. Al final, la cuestión no es si el disimulo es bueno o malo en abstracto, sino para qué se usa y con qué grado de conciencia. El mismo gesto, una sonrisa contenida, una frase modesta, un silencio prolongado, puede ser un acto de cobardía o una expresión de lucidez estratégica. La diferencia no está en la acción, sino en la intención y en las consecuencias. Y en un mundo que premia la visibilidad y castiga la ambigüedad, elegir parecer inofensivo mientras se trabaja en silencio puede ser, paradójicamente, una de las formas más éticas de ejercer el propio poder. No para dominar, sino para construir sin destruir lo innecesario. La ventaja del invisible, cuando el mundo ya perdió sin saber que hubo guerra. Hay victorias que no necesitan ser anunciadas. No porque carezcan de importancia, sino porque su esencia misma reside en la ausencia de confrontación. El verdadero triunfo estratégico no siempre es el que se celebra en plazas públicas, con banderas y discursos, sino el que se consolida en el silencio de lo no dicho. En el vacío dejado por quienes ni siquiera notaron que estaban en juego. Esta es la culminación del arte de parecer inofensivo, no solo ganar ventaja, sino hacerlo de tal manera que el entorno siga funcionando como si nada hubiera cambiado, mientras tú ya habitas un terreno nuevo. Construido sin ruido, sin alarma, sin resistencia. La modernidad celebra lo visible. Los likes, las menciones, los seguidores, las apariciones, los títulos, las declaraciones públicas. Parece que si algo no se exhibe, no existe. Pero el poder real, el que transforma realidades, no solo narrativas, rara vez se ejerce en la superficie. Se teje en los márgenes de la percepción, en los intersticios de la atención ajena. Y quien comprende esto no compite por el centro del escenario, se posiciona en los bordes, observa, espera y actúa cuando el movimiento ya no puede ser interceptado. No porque sea cobarde, sino porque sabe que el ruido atrae reacción y la reacción consume recursos que podrían usarse para construir. Pensar en esta forma de influencia es incómodo, precisamente porque desafía nuestras expectativas narrativas. Queremos héroes que luchan, villanos que conspiran, batallas épicas entre el bien y el mal. Pero la historia real, la que ocurre en juntas de consejo, en mesas de negociación, en pasillos de poder y en decisiones personales silenciosas, rara vez sigue ese guión. A menudo, el cambio más profundo llega no con un grito, sino con un susurro que nadie reconoce hasta que es irreversible. Y el autor de ese susurro no necesita firmar su obra, porque su recompensa no es el reconocimiento, sino la realización misma del propósito. Aquí no se trata de traicionar, ni de manipular con maldad, ni de destruir desde las sombras. Se trata de reconocer que en un entorno saturado de señales, lo que menos se nota es lo que más espacio tiene para operar. Y esa operación no requiere maldad, sino lucidez. Lucidez para entender que el mundo reacciona más al ruido que al valor, más a la amenaza percibida que a la intención real. Lucidez para saber que, a veces, avanzar significa primero hacerse pequeño, no por sumisión, sino por estrategia. Y, sobre todo, lucidez para no confundir la apariencia táctica con la identidad esencial. Porque el peligro más grande de este arte no es ser descubierto, sino perderse en la máscara. El que se acostumbra a parecer inofensivo corre el riesgo de empezar a creer que no tiene derecho a desear, a exigir, a imponer límites. Pero el verdadero maestro de esta disciplina no se disuelve en su apariencia, la usa como un campo de entrenamiento, como un camuflaje temporal que le permite moverse sin ser interceptado. Mantiene una claridad interna inquebrantable, sabe quién es, qué quiere, y por qué elige no revelarlo todavía. Esa claridad es su brújula. Sin ella, la inofensividad se convierte en sumisión. Con ella, se convierte en soberanía disfrazada. Imagina un pez que nada en medio de un río turbulento. A su alrededor, barcos chocan, remos se parten, voces se elevan en pánico. Pero él sigue su curso, sin hacer olas, sin perturbar la corriente. No porque sea débil, sino porque entiende que su fuerza no reside en luchar contra el agua, sino en navegarla con precisión. Cuando los barcos se hunden, él sigue nadando.
No celebra su supervivencia, porque nunca estuvo en peligro. Simplemente, sabía cómo moverse. Esa es la metáfora del invisible, no busca destacar, porque no necesita validación para existir. Su poder no depende del reconocimiento ajeno, sino de la coherencia interna entre intención y acción. Y en un mundo que premia la exhibición constante, elegir no ser visto, o ser visto solo como inofensivo, puede ser el acto más subversivo de todos. Porque mientras todos se esfuerzan por demostrar su valor, tú estás ocupado en ejercerlo sin necesidad de probarlo. La incomodidad que este planteamiento genera no es accidental. Nos obliga a cuestionar la ecuación implícita que asocia visibilidad con valor, ruido con relevancia, confrontación con coraje. ¿Y si lo más valiente no fuera imponerse, sino posicionarse sin ser detectado? ¿Y si lo más inteligente no fuera ganar una batalla, sino hacer que nunca se declare? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero su mero planteamiento ya rompe con la ilusión de que el poder solo existe cuando se anuncia. Al final, el arte de parecer inofensivo mientras ganas ventaja no es una fórmula para manipular a los demás, sino una disciplina para dominar la propia relación con el entorno. Es la aceptación de que no todo debe ser dicho, no todo debe ser mostrado, y no todo debe ser ganado hoy. Es la comprensión de que, a veces, la mayor libertad no es ser visto, sino ser ignorado mientras haces lo que realmente importa. Gracias por llegar hasta aquí, por ver el video completo, por permitirte atravesar esta reflexión sin buscar respuestas fáciles. Imagínate poder integrar todos estos principios, no como máscaras vacías, sino como herramientas de lucidez, para moverte en el mundo con mayor claridad, eficacia y calma. Si este contenido ha resonado contigo, si te ha provocado o inquietado de la manera correcta, suscríbete al canal. Ya que tu apoyo permite que este tipo de reflexiones sigan existiendo, en un espacio cada vez más raro, el del pensamiento profundo, sin ruido, sin prisas.